vidas y nuevamente estamos agradecidos con Dios porque nos tiene reunido en casa. Hemos estado en un viaje de entrenamiento y ha sido muy provechoso para todos nosotros, bueno, para todos los misioneros y pastores que hemos participado. Y ahora nuevamente estamos en nuestros campos aplicando lo que hemos recibido, aplicando lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que hemos alabado todos juntos, Jesús es el Cristo, y vamos a alabarle a Dios, vamos a ver realmente que en todos los días de nuestras vidas, en todos los eventos de nuestras vidas, en todas las circunstancias de nuestras vidas, siempre tiene que ser Jesús el Cristo proclamado. Amén. En todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo ha sido sujeto a su nombre. La palabra del Señor dice que todo ha sido sujeto a este nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes ese episodio cuando este ciego Bartimeo proclamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y los discípulos, las personas que estaban ahí, le decían que se calle. Oye, cállate. Pero aún esta persona con más ahínco, con más fuerza, gritaba: Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús paró. Dice la palabra que Dios, el Señor Jesús, se detuvo y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y ese es el clamor que nosotros tenemos que hacer. Señor, Cristo, ten misericordia de mí. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios oye, Dios se detiene y escucha nuestro clamor. ¿Saben por qué? Porque somos sus hijos. Amén. Amén. Porque somos sus hijos. Y eso lo marca todo. Hay una gran diferencia en otras religiones, como el cristianismo. Y la diferencia es de que nuestra relación con Dios es una relación de padre e hijo. Eso es lo que marca la diferencia. Amén. Por eso, el día de hoy yo los bendigo para que esta palabra que Dios tiene preparado para nuestras vidas sea una palabra edificante para nosotros. Sea una palabra para ver realmente hacia dónde o hacia qué dirección Dios me está llevando ahora mismo. Porque no sé si ustedes se recordarán el día que aceptaron al Señor Jesucristo. No sé si ustedes se acordarán ese día en el cual ustedes entregaron su vida a Cristo. De ese día en adelante, ya ustedes nunca más son iguales. Ya su vida, y perdón por decirlo esto, pero ya su vida tampoco les pertenece a ustedes. Su vida les pertenece a su Señor. Amén. 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 Porque nosotros ahora somos esclavos por amor. Nadie dijo amén. Amén. Eso es en el original. Cuando el apóstol Pablo decía, o en sus epístolas, cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, en los originales se dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Ese es en el original. ¿Por qué? Porque un esclavo, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Está sujeto a quién? A su Señor. Es lo mismo para nosotros. Nosotros debemos estar sujetos siempre a nuestro Señor, Cristo. Amén. Siempre tiene que ser Cristo. Hay algo que me quedó marcado cuando estaba escuchando por las transmisiones, cuando una vez predicó el hermano Arthur, Tetelestai. ¿Recuerdan ustedes esa palabra? Tetelestai. Consumado es. Una obra ha terminado y una nueva obra ha comenzado. Y esa obra que ha comenzado es una obra eterna. Es una obra eterna. Por eso, el día de hoy vamos a ver el horario del punto de cambio. Vamos a ver, el título del mensaje es el horario del punto de cambio. Amén. Y vamos a ver Hechos, capítulo 9, del 1 al 15. Hechos, capítulo 9, del 1 al 15. Así que acompáñenme, por favor. Vamos a leer 15 versículos y les digo que leamos pausadamente qué es lo que Dios nos quiere hablar por medio de este pasaje. Es la historia de la conversión del apóstol Pablo. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la
sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, permanentemente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobra la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Amén. Esta es la famosísima conversión del apóstol Pablo. Y si nosotros vemos a lo largo del libro de los Hechos, ¿cuántas veces el apóstol Pablo cuenta su conversión? 3 veces cuenta su conversión. Y no le cuenta de una manera muy ligera, sino que lo cuenta muy detallada. Y eso nos hace ver que esto para el apóstol Pablo fue algo muy impresionante. Fue algo que marcó su vida, un antes y un después. Es algo realmente que hubo un punto de cambio en la vida del apóstol Pablo. Y es lo mismo que sucedió para nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hubo un punto de cambio, un punto de quiebra en nuestras vidas que marcó el transcurso de un nuevo hombre, de una nueva vida, de nuevas vivencias, de nueva misión, de una nueva visión. Y esto no es algo que nosotros hayamos querido, sino es algo que Dios ya lo ha preparado. ¿Y desde cuándo Dios lo ha preparado? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Por eso, Dios tiene un plan muy detallado para nosotros. Dios tiene, por acá le voy a poner, Dios tiene un plan. Y este plan que Dios tiene es un plan absoluto. Es decir, el plan de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque es absoluto, permanece siempre, permanece eterno. Ahora, cuando nosotros vemos, cuando Dios le dice a Ananías, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Es un instrumento, lo dice en Hechos, capítulo 9, versículo 15. Este versículo realmente marca un antecedente muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre que hizo un gran movimiento de misiones. Llamó un hombre que hizo un gran movimiento realmente de evangelismo. Ahora, si nosotros vemos en la historia, este hecho sucedió en el año 32 después de Cristo. Miren, ¿no? Pablo no estuvo cuando Cristo fue crucificado. Pablo no estuvo en la reunión de Hechos capítulo 1 o 3 cuando el Señor Jesucristo les hablaba acerca de las cosas del reino de los cielos.
Pablo no estuvo o no había estado cuando vino el día de Pentecostés en el aposento alto de Marcos, no estaba. Pero sin embargo, su mensaje ¿qué era? Jesús es el Cristo. Su mensaje ¿qué era? El reino de los cielos. Su mensaje ¿qué era? Recibir la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo pudo personalizar el mensaje del Evangelio. Lo pudo personalizar porque en todas sus epístolas siempre daba la gloria a Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Cuando iba a las sinagogas, explicaba todas las cosas concernientes al reino de los cielos. Él decía, siempre hay que ser guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que los 12 discípulos habían experimentado con Cristo, Pablo también lo experimentó. Por eso que cuando Cristo vino a la vida del apóstol Pablo, él inmediatamente se fue a Arabia. 3 años se apartó. Y tuvo un tiempo de, por decirlo así, de entrenamiento. Después de 3 años vino a Jerusalén a reunirse con los apóstoles. Y la Biblia dice, lógicamente, que solamente encontró a uno nada más, al hermano del Señor Jesucristo, a Jacobo. Y ahí vemos cómo es que el apóstol Pablo inicia su ministerio, a tal punto que el apóstol Pablo dice, yo soy un común abortivo. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo gracia de mí. Por eso que él cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, esa confesión, déjeme decirle que no es cualquier confesión, porque la gracia de Dios lo abarca todo. Amén. Lo abarca todo. Imagínense si no tuviéramos la gracia de Dios, ¿dónde estuviéramos ahora? ¿Dónde estuviéramos ahora? Porque por gracia de Dios nosotros hemos recibido la salvación. Por gracia de Dios estamos ahora reunidos dándole el culto a Dios. Por gracia de Dios ahora somos hijos de Dios. Todo es únicamente por la gracia de Dios. Así tiene que ser nuestras vidas. Personalizar el Evangelio. Personalizar realmente el mensaje de la salvación, porque eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos transmitir, compartir lo que hemos recibido. Amén. ¿Qué hemos recibido nosotros? Hemos recibido el Evangelio. Eso tenemos que transmitir. Hemos recibido realmente una nueva vida. Eso tenemos que transmitirlo. Eso tenemos que dar a todas personas. ¿Por qué? Hermanos, afuera las personas están sufriendo. Nuestros propios familiares están sufriendo. Y nosotros no tenemos que hacer caso omiso a esas circunstancias de las personas. No tenemos que pasar por alto, no. Tenemos que detenernos a ver realmente lo que está sucediendo afuera en el campo, lo que está sucediendo en nuestra familia. Y orar realmente por ellos. Por eso, cuando el apóstol Pablo entendió, solamente Cristo en el monte del Calvario, dijo, consumado es. Ahí se consumó todo, ahí se terminó todo, ahí empieza una nueva vida para nosotros. Lo que sucedió en el monte del Calvario, hermanos, fue el punto de quiebre para toda la humanidad. Hubo un antes y un después en el monte del Calvario. Ahí fue donde Cristo terminó con todas las obras de Satanás. Consumado es. Por eso cuando vengan problemas, consumado es. Cuando vengan situaciones difíciles, consumado es. Cuando vengan adversidades muy difíciles, complicadas, consumado es. Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Amén. Cristo lo hizo por nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? No hemos hecho nada. Siempre he escuchado desde muy pequeño algunos predicadores. Obviamente no estoy acusando, pero siempre me decían, tienes que pagar el precio por tu salvación. Tienes que pagar el precio. Y yo he crecido así y he vivido así durante muchos años. Hasta que un día me di cuenta, pero ¿qué puedo pagar yo si yo soy un hombre pecador? ¿Qué puedo pagar yo si yo nací en pecado? ¿Qué puedo pagar yo si yo nací enemistado con Cristo? ¿Qué puedo pagar yo? Por esa razón, Cristo vino a este mundo a salvar a aquellos que se habían perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Nosotros nos habíamos perdido. Por eso Cristo vino y en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Libertad en nuestras vidas.
Amén. Eso es libertad. Y no solamente lo terminó, sino que en el monte Olivar nos dio una gran respuesta. El reino de Dios es ahora nuestro respaldo. Muchas personas dependen de sus materiales, de las cosas materiales. Muchas personas dependen de las cosas que han adquirido. Muchas personas dependen de su trabajo, de sus posiciones. Pero nosotros, ¿de qué dependemos? De Dios. De Dios. El reino de los cielos es nuestro respaldo. Ahora, no estoy minimizando los trabajos, obviamente, no estoy minimizando los oficios, las profesiones, no estoy minimizando nada de eso, sino que en prioridad siempre tiene que ser el reino de los cielos. El reino de Dios es mi respaldo. Y con este respaldo hagan sus trabajos, con este respaldo hagan sus estudios, con este respaldo hagan sus finanzas, sus negocios, sus empresas, con este respaldo, porque si van con este respaldo, lo tienen todo. Lo tienen todo. Una sola cosa hizo el remanente José cuando estuvo en la casa de Potifar. Él no tenía opción alguna. ¿Por qué? Porque estaba preso, estaba sujeto a su amo, no tenía opción alguna a nada. Pero una cosa hacía, y lo hacía muy bien. Él hacía disfrutar de Emanuel. Por eso la Biblia dice, y Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Jehová lo hacía prosperar. Nuestra respuesta es el reino de los cielos. Por eso, cuando subieron al aposento alto de Marcos, vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora está con nosotros. Amén. El Espíritu Santo ahora nos guía. El Espíritu Santo ahora es nuestro consolador. El Espíritu Santo es ahora quien nos enseña todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Decía un pastor en Corea, esto es una realidad, esto es una realidad absoluta. Y él preguntó, ¿realmente lo creen? ¿Lo creen realmente? Si lo creemos realmente, ¿cómo estamos enfrentando los problemas? Si lo creemos realmente, ¿cómo estamos enfrentando las crisis? Si lo creemos realmente, ¿cómo estamos enfrentando los conflictos? Tenemos que enfrentar los conflictos con esta confesión. Consumado es. Ahora el reino de los cielos es mi respaldo. Tengo el poder del Espíritu Santo. Nada nos puede detener, hermanos. Amén. Amén. Iglesia, nada nos puede detener. Remanentes, nada nos puede detener a ustedes. Ahora somos hijos de Dios en quien todo ya ha sido consumado. Consumado. Miren, nosotros como padres, cuando vemos a nuestros hijos que están pasando por un problema, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, ¿verdad? No. ¿Dónde se ha visto un padre que su hijo está pasando el problema? El papá pasa por alto. Sería un padre muy desconsiderado. Si nosotros que tenemos carencias con nuestras limitaciones, hacemos aquello, ¿cuánto más es nuestro Dios? Dios dice, ay de aquel que toque uno de mis pequeñuelos, porque ciertamente es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por la cual vienen los tropiezos. Eso es nuestra confianza, que a pesar de que estoy caminando un camino en la cual nunca antes he recorrido, el domingo pasado, recuerden el mensaje, la razón por la cual tenemos que cruzar el Jordán, un camino que nunca antes hemos recorrido. En ese camino nos vamos a encontrar con muchas cosas, pero ¿qué tenemos que tener la certeza? De que Dios está juntamente con nosotros con todo el respaldo del reino de los cielos. Eso es nuestra certeza. Amén. Amén. Eso es nuestra confianza. Por eso, el apóstol Pablo era un conocedor realmente del Pentateuco. Cuando hablo del Pentateuco, por lo que voy a poner, ¿qué es el Pentateuco? El Pentateuco es los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Ven? Pablo era un conocedor del Antiguo Testamento, era muy conocedor. Por eso es que cuando Cristo vino a su vida, él se dio cuenta lo que hablaba el Génesis. Se dio cuenta rápidamente. ¿Qué hablaba del Génesis? El Génesis habla de un problema y que también una respuesta. ¿Cuál es el problema? El hombre se apartó de Dios. El ser humano se apartó de Dios. Pero la respuesta es
La simiente de la mujer, Cristo. Rápidamente el apóstol Pablo se dio cuenta porque él era conocedor de las Sagradas Escrituras. Era conocedor realmente del Pentateuco, los 5 libros. También se dio cuenta lo que hablaba el Éxodo. ¿Qué habla el Éxodo? Habla de la liberación del pueblo de Dios. Por eso, entendiendo esto, el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, en el capítulo 5, básicamente, la libertad de los hijos de Dios, la libertad al pecado, de la libertad a la esclavitud. Hemos sido liberados. Y aquella persona que quiere nuevamente volver a los viejos rudimentos de la vida, a su vieja manera de vivir, está un esclavo. Ahora nosotros tenemos que vivir con esta libertad que Dios nos ha dado a nosotros, lo que habla el libro de Éxodo, la libertad. Y no vivir de cualquier manera, sino que también tenemos que ver lo que habla el libro de Levítico. Siempre, no sé ustedes, pero a mí me sucedió esto. Cada vez que hablaba de Levítico, encontraba puros sacrificios. En otras palabras, pura sangre. Sangre por aquí, sangre por allá. Y eso era el trasfondo del Levítico. Y una persona que lo lee y dice, ¿qué es esto? Esto es una carnicería, porque parecía una carnicería. Pero ¿saben cuál es el trasfondo del Levítico? El libro de Levítico habla el trasfondo, la manera de dar el culto a Dios. ¿Y saben cuál es el secreto del culto? Es la sangre. La sangre. El Cordero derramó su sangre por nosotros. Amén. Cristo. Por eso el protagonista del culto siempre es Cristo. Amén. Porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Esto es el secreto del culto. Cuando nosotros venimos al culto, entendiendo y comprendiendo que Cristo entregó su vida por mí, derramó su sangre por mis pecados, entonces vengo a darle el culto con una libertad plena, con una libertad segura, porque ya Cristo terminó todo el cruz del Calvario, me hizo libre, ahora tengo que darle el culto de una manera libre, agradecido. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por mí. Amén. Amén. Él lo pagó el precio por mí. Ahora, también sale el libro de Números. ¿Qué es el libro de Números, básicamente? Si nosotros vemos el libro de Números, cuando Moisés manda a los 12 espías a recorrer las 12 regiones, ahí salen también las 12 tribus. ¿Qué es esto? Esto realmente es un sistema para la evangelización. Vayan los 12 espías y recorran y vayan a reconocer la tierra que Dios les dará. Vayan a recorrer la tierra que Jehová Dios ya prometió. Esto realmente es un sistema para la conquista de Canaán. Por eso el libro del Deuteronomio, ¿qué habla el libro de Deuteronomio? Una vez que entres a la tierra de Canaán, este pacto tiene que ser grabado. ¿Grabado en quién? En los remanentes. Este pacto tiene que ser grabado en los remanentes. Y esto es lo que entendió el apóstol Pablo. Esto fue el punto de cambio en la vida del apóstol Pablo. Y yo los bendigo para que estas respuestas y aún muchas respuestas estén sobre sus vidas y estén sobre su siguiente posteridad. Amén. Amén. Si bien la Biblia dice que la maldición de las personas o de los padres que hacen idolatría alcanza a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, lo cierto también es que la bendición de Dios nos alcanza hasta por 1000 generaciones. Amén. Amén. Esa bendición ya está prometida para nosotros. Y tanto ustedes como yo tenemos todos los requisitos para recibir estas respuestas. Tenemos requisitos necesarios para recibir estas respuestas. Por eso, en este tiempo tenemos que ver realmente que Dios a nosotros nos ha llamado como un discípulo. Ahora nosotros somos discípulos de Cristo.
Somos discípulos de aquel que entregó su vida por nosotros, como Ananías. Hemos visto nosotros Ananías. Ananías, qué hermoso es, ¿no? Que Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos llame por nuestro nombre. Ananías, heme aquí, Señor. Robert, heme aquí, Señor. Qué hermoso es saber que Dios nos conoce a nosotros. Y Ananías no era una persona cualquiera, porque Dios no se dirige a cualquier persona. Dios se dirige únicamente a sus discípulos. Y cuando Dios, el Señor Jesucristo, le dice Ananías, rápidamente Ananías dice: Señor, heme aquí, heme aquí. Ananías entendió realmente lo que era el llamado. Realmente lo que era el llamado. Porque a pesar de que yo, Señor, conozco a este hombre, lo conozco bien. Él persigue a tus santos y aún tiene autoridad en este lugar para tomar preso a aquel que sigue tu nombre. Pero a pesar de todo ello, el Señor Jesucristo le dice: ve, porque este hombre es un instrumento escogido. En otras palabras, Ananías entendió el llamado. Hay un llamado de Dios. Preguntémonos, ¿cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida? Siempre hemos escuchado: tenemos que ir hasta lo último en la tierra. Tenemos que ir hasta Roma. Preguntémonos, Señor, ¿cuál es mi Roma el día de hoy? ¿Cuál es mi último en la tierra? ¿Cuál es, Señor, la comisión que tienes para mi vida? ¿Qué has preparado para mi vida? Si nosotros vemos en el libro de Romanos capítulo 16, vemos una lista de personas que encontraron realmente su propósito de vida. Ahí estas personas encontraron su contrato. No un contrato cualquiera, sino encontraron su contrato personal. Y esto tenemos que ser nosotros. Tenemos que encontrar nuestro contrato personal. En el libro de Romanos capítulo 16, habían hospedadores, estaban los colaboradores, estaban los parientes, estaban aquellas personas que entregaron su vida por causa del Evangelio. En otras palabras, estaban los discípulos. Amén. Y yo estoy agradecido porque en este tiempo, mientras he estado fuera, ha habido una vez que sí no estaba en la transmisión directa por el tema de horario, pero sí luego escuchaba los mensajes y realmente he recibido mucha gracia. He recibido gracia de parte del hermano Leo, que predicaba los días viernes, el hermano Arto, que predicaba los días domingos, y daba gracias a Dios porque realmente los discípulos se han levantado. El ministerio de alabanza, cómo ha crecido, y de verdad me da gusto. Estoy contento, estoy agradecido por Dios, porque vemos cómo es que Dios ha establecido a los discípulos en el momento indicado, en el horario indicado y en el lugar indicado. Amén. Es lo que Dios lo hace. Nosotros no lo hacemos, Dios lo hace. Y como le dije al comienzo del año, esto es apenas el comienzo, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Porque el discípulo no se detiene, el discípulo avanza, el discípulo va hacia el último en la tierra. Por eso, el día que nosotros nos hemos encontrado con Cristo fue el horario del punto de cambio para nuestras vidas. Todo ha cambiado. Si bien es cierto, ahora no somos quizás lo que quisiéramos ser, pero también lo cierto es que tampoco somos lo que éramos antes. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios. Amén. Somos remanente de Dios. Somos aquellos que Dios nos ha llamado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Por un plan. Y este plan nunca cambia. Amén. Nunca cambia. Los hombres cambiamos, nosotros cambiamos, pero el plan de Dios nunca cambia. Aunque nosotros cambiemos, aunque nosotros quisiéramos ir por el camino que quisiéramos ir, Dios, un Padre amoroso, siempre nos va a traer. Porque somos de Él, somos ovejas de su prado. Recuerden siempre, el Señor Jesucristo dejó las 99 ovejas y se fue a buscar aquella que se había perdido. Y cuando la encontró, le recriminó: oye, ¿por qué te has salido de redil?
Oye, ¿por qué te has ido de la iglesia? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el pastor? Agarró a la oveja, curó sus heridas, le puso sus vendas, lo cargó y lo puso nuevamente al redil, donde pertenece. Amén. Ahí pertenecemos nosotros, en el redil de Cristo. Amén. Amén. Por eso, el encuentro con Pablo, el encuentro de Cristo, es un acontecimiento histórico que nosotros tenemos que preguntarnos como el apóstol Pablo. A veces, ¿qué es esto? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Realmente lo conocemos a Cristo? ¿Realmente conocemos a Cristo? ¿Realmente conocemos al Señor? ¿Realmente conocemos a aquel que nos ha llamado? Miren, estuve viendo cuando el apóstol Pablo dice esto, ¿quién eres, Señor? Acá el apóstol Pablo dice, en otras palabras, dice, Kyrios. ¿Quién eres? Kyrios, Señor. O sea, le está dando una posición sumamente alta. ¿Quién eres, Señor? Así es en nuestra vida, Señor. Quiero conocerte cada día más. Dejar todos mis estereotipos, dejar todos mis prejuicios, dejar todos mis estándares, dejar de vivir mi vida de fe de acuerdo a mis propios pensamientos y vivir de acuerdo a lo que has establecido. Conocerte cada día más. Como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Todo lo tengo por basura. Ahora, esto no está diciendo que Pablo menosprecie el conocimiento humano, no está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo que todo lo que había adquirido, todo lo que había conocido, no era suficiente para recibir la salvación. Por eso dijo, todo lo tengo por basura, solamente hallar a Cristo Jesús, mi Señor, por la cual lo ha dado todo por mí. Amén. ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte cada día más. Y no solamente quién eres, Señor. Debemos preguntar, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Rápidamente el Señor le dijo, ve a la ciudad, a la calle derecha, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Discípulos. ¿Ven? Dios quiere que nosotros hagamos discípulos. Dios quiere que vayamos al campo a salvar a aquellas personas que están sufriendo por los problemas espirituales. ¿Qué quiere el Señor? Pues salva a las personas. Salva a aquellas personas que están sufriendo. Tenemos que ir, pero todo empieza en oración. Amén. No podemos ir al campo del evangelismo sin oración, porque la oración es nuestro respaldo. Así que cuando nosotros vamos al campo, rápidamente tenemos que ver que muchas personas están sedientas espiritualmente, están sufriendo espiritualmente. Por eso tenemos que hacer un movimiento de sanidad. Vamos a dar sanidad a las personas. Vamos a sanar el corazón de las personas. Vamos a dar consuelo a las personas. ¿Y cómo vamos a consolar a las personas? Únicamente con el Evangelio. Porque este Evangelio es un Evangelio que da paz. Es un Evangelio que restaura tu corazón. Es un Evangelio que consuela tu corazón. Es un Evangelio que reconforta tu corazón. Es agua fresca en medio de la soledad. Es agua fresca en medio del desierto. Esto es el Evangelio de la paz. Y muchas personas lo están necesitando. No guardemos el Evangelio para nosotros. Hay que transmitirlo. Amén. Amén. Muchas personas necesitan la palabra de Dios. Miren, ¿cuántas veces a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces y aún me pasa muchas veces cuando converso con personas mayores o converso aún con los niños, también con los remanentes, recibo gracia cuando converso con los remanentes, recibo gracia. Pero más provechoso es oír la palabra de Dios. Más provechoso es recibir las respuestas que Dios tiene para nuestras vidas en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios
nunca se equivoca. La palabra de Dios no hay errores, es perfecta, porque Cristo es perfecto. Y como la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios también es eterna. La palabra de Dios es eterna. Esta es la clase de sanidad que nosotros tenemos que transmitir. Sanidad con el Evangelio. Porque como dije ayer en un aposento alto, dije, la psicología, ¿qué nos puede ayudar? En cierto modo sí nos ayuda en algo, solamente nos ayuda en la parte exterior. La parte exterior nada más nos ayuda a cómo comportarnos. Oye, piensa diferente. Pero el ser humano lo que necesita es un cambio interior. Es saciar la sed interior, es saciar y sanar las heridas del corazón. Amén. Estuve leyendo una columna hace mucho tiempo, para que me recuerdo. Hubo un hombre que fue al doctor porque se sentía muy deprimido, siempre andaba con depresión y muchos pensamientos incorrectos, hasta el punto que quería suicidarse, pensamientos suicidios. Y el doctor le dijo, trata de pensar diferente. Trata de pensar totalmente diferente, no pienses en eso, al menos intenta pensar que todo está bien. Y le recomiendo que para que se distraigas, que vea películas cómicas. Miren. ¿Y de quién estoy hablando? Este hombre que fue a buscar ayuda, de Charles Chaplin. Charles Chaplin fue a buscar ayuda. Un cómico. Pero él únicamente lo pudo superar cuando se encontró un hombre que le compartió el Evangelio. Superó su ansiedad, superó su crisis, superó su depresión. Así que, hermanos, no nos distraigamos. No hay que estar distraídos. Hay que estar concentrados en lo que Dios nos ha dado. Hay un plan absoluto para mi vida y este plan jamás cambia. Hay que estar, acá voy a poner como conclusión. Hay una conclusión muy importante. Tenemos que estar nosotros en las tres corrientes de la vida. ¿Cuáles son estas tres corrientes de la vida? Primero, la corriente de la palabra. La palabra tiene una corriente. La palabra tiene un fluir. Y si la palabra tiene un fluir, también la oración. Y asimismo, el evangelismo. ¿Ven? La pregunta es, ¿en qué horario yo estoy dentro de estas tres corrientes? ¿En qué horario me encuentro yo? Dentro de la corriente de la palabra, dentro de la corriente de la oración y dentro de la corriente del evangelismo. Pastor, a veces pienso que las cosas no funcionan para mi vida. Esa es tu respuesta. Empieza ahí. Pastor, a veces pienso que todas las cosas he fracasado y es que yo estoy lo más bajo. Ese es tu comienzo. Empieza ahí. Dios quiere que empieces ahí, en ese lugar. A veces, no sé si ustedes se han podido percatar que a veces Dios nos lleva a un lugar donde nos encontramos completamente solos, donde no hay nada ni nadie que nos pueda ayudar. Es ahí donde tenemos que comenzar correctamente. ¿Y con qué tenemos que comenzar? ¿Con qué pacto tenemos que comenzar? Con el pacto del Monte del Calvario, el reino de Dios y el Espíritu Santo. Con ese pacto comencemos. Hay veces que en nuestras vidas hay cosas que son absolutamente imposibles poder solucionarlos. Pero dentro del plan de Dios, dentro del Evangelio, todo se convierte absolutamente posible. Todo es posible. Amén. Amén. Y como dijo Cristo, aquel que cree, todo le será posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Este mensaje, hermanos, es un mensaje muy importante porque no solamente es para nuestras vidas, no solamente es para el día de hoy, sino es para todas nuestras vidas. Es el punto de cambio en nuestras vidas. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, fue el punto de cambio en nuestras vidas. Nunca más somos iguales, nunca más seremos iguales. Cambiemos nuestros pensamientos, salgamos de nuestros estereotipos, salgamos de esa manera de pensar y vivamos realmente como Dios quiere. Vivamos con eso, con esa bendición. Consumado es. Y como dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guíame con tu Espíritu Santo.
hacia las respuestas que ya has preparado. ¿Ven? Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Tomando este mensaje, vamos a entrar a un tiempo de oración. Y quiero orar por una familia que se encuentran en Barinas, Venezuela. Se trata de nuestra hermana Eliana Araujo y su esposo José Cajua, que acaban de perder su pequeño remanente. 8 meses de gestación. Es un remanente muy pequeño. Vamos a orar por esta familia. Sabemos que una pérdida de un hijo, para que lo han experimentado, no es nada fácil. Vamos a orar para que Dios consuele sus corazones, para que Dios sea el orar de Dios para esta familia y puedan conocer realmente lo que Dios ha preparado. Hay cosas que para nosotros es difícil de entender, pero una cosa sí estamos seguros, que Dios o la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, con este pacto con este mensaje del día de hoy, vamos a orar por esta familia, vamos a orar los unos por los otros, vamos a orar por nuestra propia familia, vamos a orar por nosotros mismos, porque nosotros mismos necesitamos también oración. ¿Amén? Necesitamos nosotros oración, necesitamos que nuestra familia sea restaurada, necesitamos que nuestras finanzas sean restauradas, necesitamos que nuestro trabajo, nuestros estudios sean restaurados. Lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Para ir bien? No. Por causa del evangelismo. Por causa de las misiones. Señor, restaura mis finanzas por causa de las misiones. Por causa de las misiones, por causa de los remanentes, restaura mi trabajo. Los tres hoy. ¿En qué lugar estoy dentro de los tres hoy? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la palabra que nos ha dado el día de hoy. Gracias, Padre bueno, porque cuando Cristo vino a nuestras vidas, fue el punto de cambio eterno para nosotros. Nunca más seremos iguales, Señor, porque ahora somos tus hijos, somos ovejas de tu prado, ahora te pertenecemos y nos guías con tu Espíritu Santo hacia las cosas que ya tienes preparadas para nosotros. Te damos las gracias porque has preparado un plan absoluto para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Un plan que jamás cambia. Un plan, Padre bueno, que permanecerá eternamente porque tú eres eterno y las cosas que haces permanecen eternos. Padre Dios, en este tiempo queremos pedirte, Señor, de manera muy especial por tu hija Eliana Araujo y su esposo José Cajua. Te pido, Señor, que lo llenes con tu Espíritu Santo. Señor, abrázalo con tu brazo de amor, con tu brazo de misericordia. Consuela sus corazones, que sea solo Cristo llenando el vacío en el corazón de estos hijos tuyos, Señor. Padre, llénalos con tu Espíritu Santo, Padre bueno. A veces las palabras sobran en estos momentos de dolor. A veces uno no puede que decir, no tiene que decir, pero tú tienes las palabras correctas, tú tienes las palabras exactas, tienes el amor necesario para cada una de estas personas. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor, que tu horario llegue para la vida de estos hijos tuyos cada día, que llegue para su familia y que en todo tiempo Cristo sea proclamado. Ayuda, Señor, a que no salgan heridos, ayuda, Señor, a que no salgan dolidos, sino que en todo tiempo puedan encontrar la consolación de Dios. Que tu Espíritu Santo los guíe en todo tiempo. Y te pido, Señor, que se levanten los discípulos absolutos en esta familia. Que se levanten los discípulos absolutos, que se levanten los remanentes, que proclamarán que Jesús es el Cristo. Que se quebrante toda maldición, que se quebrante toda idolatría, que se quebrante, Padre bueno, todo aquello que no hace fluir las respuestas que tienes preparado para su vida. Que se quebrante, Padre bueno, todas esas estrategias, todas esas torres que Satanás ha levantado durante tanto tiempo en la vida de tu hija Eliana y José. Y la torre de Dios se establezca como una torre absoluta que jamás será quebrantada. En cuanto a nosotros, Padre Santo, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que la torre de Dios se establezca en nuestras vidas, que la torre de Dios se establezca en nuestros hogares, que la torre de Dios se establezca en los estudios de los remanentes, que la torre de Jehová Dios se establezca en los negocios, en las finanzas, en las empresas de todos tus hijos, Señor. Padre, por causa de las misiones, por causa del evangelismo, por causa de la evangelización y por causa del movimiento bíblico de los remanentes,
Señor, que se restaure la economía de la luz, para poder levantar el templo con los 3 atrios, para poder levantar, Señor, ese templo que proclamará que Jesús es el Cristo. Padre Dios, gracias por la vida de los líderes de la iglesia, por todos los remanentes. Padre, añade a esta tu iglesia aquellos que han de ser salvos. Guíanos, Padre bueno, hacia el plan absoluto que tiene para nuestras vidas. En nuestras vidas hay muchas carencias quizás, hay muchas cosas que han quedado marcadas por causa del problema fundamental, han quedado quizás marcadas por haber estado separado de Dios durante tantos años. Te pido, Señor, que en este tiempo tu amor eterno sea sanando nuestros corazones, tu amor eterno sea sanando nuestras vidas, tu amor eterno sea restaurando nuestros corazones, Padre Santo, y que podamos estar enfocados en solo Cristo, solo el Reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Que Cristo sea suficiente para nuestras vidas, que Cristo sea completo para nosotros, que Cristo sea eterno para nosotros. Permítenos ser testigos de las horas absolutas, de las horas pertinentes del trono celestial. Oro, Padre bueno, por todos los hermanos que están conectados en la transmisión, que tu Espíritu Santo, Señor, consuele sus corazones, que tu Espíritu Santo, Padre bueno, los llene de tu paz y de tu amor. Padre, que en todo tiempo, sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades, que Cristo siempre sea proclamado en nuestras vidas, porque para eso vivimos y para eso nosotros nos ha sido establecido en este tiempo, para poder proclamar y seguir testificando que Jesús es el Cristo. Usa a nuestros preciosos remanentes, levanta a estos preciosos remanentes a la cumbre espiritual, a la cumbre de los talentos y a la cumbre cultural, que se preparen al 300% con el mensaje del Evangelio para que salgan al mundo y marquen la diferencia con el pacto de Cristo, que a través de sus talentos, que a través del don que has puesto en ellos, el nombre de Cristo siempre sea exaltado y proclamado. Guíanos en todo tiempo, Padre bueno, permítanos ser aquella iglesia que proclama solo Evangelio, que hace y enseña lo que el Señor Jesucristo enseñó, que hace y enseña lo que los discípulos enseñaron. Solo Cristo, solo el Reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Esta mañana nos estamos despidiendo los hermanos de nuestra misión. Recuerden, tenemos mañana época de fin de semana en 3 días en el Parque Copi. Y el día domingo tenemos nuestro día central, el culto central a las 10 de la mañana, así que están todos invitados. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Nosotros nos despedimos y nos podemos hablar aquí en el templo. Amén. Amén.